El Evangelio según el Espiritismo. Por Allan Kardec. Capítulo 18. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Parábola del festín de las bodas. La puerta estrecha. Los que dicen, Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Se pedirá mucho al que ha recibido mucho. Instrucciones de los espíritus. Se dará al que tiene. Se reconoce al cristiano en sus obras. Parábola del festín de las bodas. 1. Jesús, hablando aún en parábolas, les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey, que para celebrar las bodas de su hijo, envió a sus servidores para llamar a los convidados a las bodas, pero rehusaron venir. Envió de nuevo a otros servidores, con orden de decir de su parte a los convidados: he preparado mi banquete, he hecho matar mis bueyes y los animales cebados están ya listos, venid a las bodas. Mas ellos le despreciaron, y se fueron unos a su granja, y otros a sus negocios. Los otros se apoderaron de los mensajeros, y después de haberlos ultrajado, los mataron. El rey, cuando los oyó, se irritó, y mandó a sus ejércitos para exterminar a los asesinos y quemar su ciudad. Entonces dijo a sus servidores: el festín de las bodas está listo, mas los que fueron llamados no han sido dignos de él. Pues id a la salida de los caminos y a cuantos hallareis, llamadlos a las bodas. Y habiendo salido sus servidores a los caminos, congregaron a cuantos hallaron, malos y buenos. Y el salón de las bodas se llenó de gente que se puso a la mesa. Y entró el rey para ver a los que estaban a la mesa, y vio allí un hombre que no estaba vestido con vestidura de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí no teniendo vestidura de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus servidores: atadlo de pies y manos y arrojadle a las tinieblas exteriores, allí será donde tendrá llanto y crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. San Mateo, capítulo 22, versículo de 1 a 14. 2. El incrédulo sonríe a esta parábola que le parece de una ingenuidad pueril, porque no comprende que se puedan vencer tantas dificultades para asistir a un festín, y aún menos que los convidados llevasen la resistencia hasta matar a los emisarios del señor de la casa. Las parábolas, dice, son sin duda figuras, pero es necesario que no salgan de los límites de lo verosímil. Lo mismo puede decirse de todas las alegorías y de las fábulas más ingeniosas, si no se las despoja de su envoltura para buscar en ellas el sentido oculto. Jesús sacaba las suyas de los usos más comunes de la vida, y las adaptaba a las costumbres y al carácter del pueblo al cual hablaba. La mayor parte tienen por objeto hacer penetrar en las masas la idea de la vida espiritual. El sentido nos parece a menudo ininteligible porque no se parte de este punto de vista. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos, donde todo es alegría y felicidad, a un festín. Por los primeros convidados hace alusión a los hebreos que Dios había llamado los primeros al conocimiento de su ley. Los enviados del Señor son los profetas que venían a exhortarles a seguir el camino de la verdadera felicidad. Pero sus palabras eran poco escuchadas, sus advertencias eran despreciadas, y muchos fueron asesinados como los servidores de la parábola. Los convidados que se excusan diciendo que tienen que cuidar sus campos y sus negocios, son el emblema de las personas del mundo, que absortos por las cosas terrestres, son indiferentes a las celestiales. Era una creencia entre los judíos de entonces, que su nación debía adquirir la supremacía sobre todas las otras. En efecto, Dios no había prometido a Abraham que su posteridad cubriría toda la tierra, pero siempre tomando la forma por el fondo, creían en una dominación efectiva y material. Antes de la venida de Cristo, con excepción de los hebreos, todos los pueblos eran idólatras y politeístas. Si algunos hombres superiores al vulgo concibieron la idea de la unidad divina, esta quedó en el estado de sistema personal, pero en ninguna parte fue aceptada como una idea fundamental, salvo en algunos iniciados que ocultaban sus conocimientos bajo un velo misterioso e impenetrable para las masas.
Los hebreos fueron los primeros que practicaron públicamente el monoteísmo, y a ellos transmitió Dios su ley, primero por Moisés, y después por Jesús. De este pequeño foco salió la luz que debía esparcirse por todo el mundo, triunfar del paganismo y dar a Abraham una posteridad espiritual tan numerosa como las estrellas del firmamento. Pero los judíos, rechazando la idolatría, habían descuidado la ley moral, para dedicarse a la práctica más fácil de las formas exteriores. El mal llegó a su colmo. La nación esclavizada estaba desgarrada por las facciones y dividida por las sectas, y la incredulidad había penetrado hasta en el santuario. Entonces apareció Jesús, enviado para llamarlos a la observancia de la ley y abrirles los nuevos horizontes de la vida futura. Convidados los primeros al gran banquete de la fe universal, rechazaron la palabra del celeste Mesías, y le hicieron perecer. Así perdieron el fruto que hubieran podido recoger de su primera iniciativa. Sería injusto, sin embargo, acusar al pueblo entero de este estado de cosas. La responsabilidad incumbe principalmente a los fariseos y a los saduceos, que perdieron la nación por el orgullo y fanatismo de unos y por la incredulidad de los otros. A estos sobre todo, compara Jesús con los convidados que rehusaron la comida de las bodas. Después añade, el Señor, viendo esto, hizo convidar a todos aquellos que se encontraron en las encrucijadas de las calles, buenos y malos. ¿Pretendía decir con esto que la palabra iba a ser predicada a todos los otros pueblos, paganos e idólatras, y que aceptándola estos, serían admitidos al festín en el puesto de los primeros convidados? Pero no basta ser convidado, no basta llevar el nombre de cristiano, ni sentarse a la mesa para tomar parte en el celeste banquete, es necesario, ante todo y con expresa condición, estar revestido con la ropa nupcial, es decir, tener la pureza de corazón y practicar la ley según el Espíritu, ya que esta ley está contenida por completo en estas palabras, fuera de la caridad no hay salvación. Pero entre todos los que oyen la palabra divina, cuán pocos hay que la guardan y la utilizan en su provecho. Cuán pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos. Por esto dice Jesús, serán muchos los llamados, y pocos los elegidos. La puerta estrecha. 3. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. 4. Habiéndole hecho uno esta pregunta: Señor, ¿habrá muchos que se salven? Jesús le respondió: Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar por ella, y no podrán. Y cuando el padre de familia haya entrado, y cerrado la puerta, y que vosotros estando fuera comenzaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, y él os responderá diciendo: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y él os responderá: No sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros los que cometéis la iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis que Abraham, Isaac, Jacob, y todos los profetas están en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán de este y del oeste, del norte y del sur, y tendrán asiento en el festín del reino de Dios. Y entonces aquellos que sean los últimos, serán los primeros, y los que son primeros serán los últimos. San Lucas, capítulo 13, versículo de 23 a 30. 5. La puerta de la perdición es ancha, porque las malas pasiones son numerosas y el camino del mal es frecuentado por el mayor número. La de la salvación es estrecha, porque el hombre que quiere entrar por ella debe hacer grandes esfuerzos sobre sí mismo para vencer sus malas tendencias, y pocos se resignan a ello. Este es el complemento de la máxima: muchos son los llamados y pocos los elegidos. Tal es el estado actual de la humanidad terrestre, porque siendo la tierra un mundo de expiación,
¿El mal domina? Cuando sea transformada, el camino del bien será más frecuentado. Estas palabras deben entenderse en sentido relativo y no en sentido absoluto. Si tal debiese ser el estado normal de la humanidad, Dios hubiera condenado voluntariamente a la perdición la inmensa mayoría de sus criaturas. Suposición inadmisible desde el momento que se reconoce que Dios es la justicia y la bondad por excelencia. Pero ¿de qué maldades se hubiera hecho culpable esta humanidad para merecer una suerte tan triste en su presente y en su porvenir? Si toda estuviese relegada en la tierra y si el alma no hubiera tenido otras existencias. ¿Por qué tantos inconvenientes sembrados en su camino? ¿Por qué esta puerta tan estrecha en la que solo puede penetrar el más pequeño número, si la suerte del alma está fijada para siempre después de la muerte? Así es que con la unidad de existencia, se está incesantemente en contradicción consigo mismo y con la justicia de Dios. Con la anterioridad del alma y la pluralidad de mundos, el horizonte se ensancha, se esclarecen los puntos más oscuros de la fe, el presente y el porvenir son solidarios del pasado, y solo entonces es cuando puede comprenderse todo el fondo, toda la verdad y toda la sabiduría de las máximas de Cristo. Los que dicen, Señor, Señor. 6. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y expulsamos a los demonios, e hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les diré en voz alta, ¿nunca os conocí? Retiraos de mí, vosotros que hacéis obras de iniquidad. San Mateo, capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. 7. Pues todo aquel que oye mis palabras y las cumple, será comparado al hombre sabio, que edificó su casa sobre la piedra. Y cuando haya caído la lluvia, los ríos se hayan desbordado, y soplado los vientos sobre ella, se habrá conservado, por estar edificada sobre terreno firme. Todo el que oye estas palabras y no las practica, será semejante al hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Y cuando la lluvia cae, los ríos se desbordan, y los vientos soplan, se trastorna y queda convertida en ruinas. San Mateo, capítulo 7, versículo de 24 a 27. San Lucas, capítulo 6, versículo de 46 a 49. 8. El que viole cualquiera de estos mandamientos y que enseñe a los hombres a violarlos, será visto en el reino de los cielos como el último, mas el que los guarde y enseñe a guardar, será grande en el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículo 19. 9. Todos los que confiesan la misión de Jesús, dicen, Señor, Señor. ¿Pero de qué sirve llamarle Maestro o Señor, si no se siguen sus preceptos? Son cristianos los que le honran con actos exteriores de devoción, y veneran al mismo tiempo al orgullo, al egoísmo, a la ambición y a todas sus pasiones. Son sus discípulos los que pasan los días orando, y no son ni mejores, ni más caritativos, ni más indulgentes para con sus semejantes. No. Porque como los fariseos, tienen la oración en los labios y no en el corazón. Con la forma pueden engañar a los hombres, pero no a Dios. En vano dirán a Jesús: Señor, hemos profetizado, es decir, enseñado en vuestro nombre, hemos expulsado a los demonios, hemos comido y bebido con vos. Él les responderá: No sé quiénes sois, apartaos de mí, vosotros los que obráis la iniquidad, que desmentís vuestras palabras con vuestras acciones, que calumniáis a vuestro prójimo, que despojáis a las viudas y cometéis adulterio. Apartaos de mí, vosotros cuyo corazón destila el odio y la hiel, vosotros que derramáis la sangre de vuestros hermanos en mi nombre, y que hacéis correr las lágrimas en vez de enjugarlas. Para vosotros habrá llanto y crujir de dientes, porque el reino de Dios es para aquellos que son dulces, humildes y caritativos.
No esperéis doblegar la justicia del Señor por la multiplicidad de vuestras palabras y de vuestras inflexiones. El único camino que tenéis abierto para encontrar la gracia delante del Señor es la práctica sincera de la ley de amor y caridad. Las palabras de Jesús son eternas, porque son la verdad. No solo son la salvaguardia de la vida celeste, sino también la prenda de la paz, de la tranquilidad y de la estabilidad en las cosas de la vida terrestre. Por esto todas las instituciones humanas, políticas, sociales, religiosas, que se apoyen en esas palabras, serán estables como la casa que se construye sobre la piedra. Los hombres las conservarán, porque encontrarán en ellas su felicidad. Pero aquellas que sean su violación, serán como la casa construida en la arena. Los vientos de las pasiones y el torrente del progreso las convertirán en ruinas. Se pedirá mucho al que ha recibido mucho. 10. El servidor que hubiese sabido la voluntad de su Señor, y no obstante, no esté pronto, ni haya hecho lo que se deseaba de él, será tratado rudamente. Mas el que no hubiese sabido su voluntad, y hubiese hecho cosas dignas de castigo, será menos maltratado. Se pedirá mucho al que haya recibido mucho, y se hará rendir estrecha cuenta a quien más se le haya confiado. San Lucas, capítulo 12, versículo 47 y 48. 11. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para ejercer un juicio, para que vean los que no ven, y los que ven queden ciegos. Y lo oyeron algunos de los fariseos, que estaban con él. Y le dijeron, ¿nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fueseis ciegos no tendríais pecados, pero ahora decís que veis, por lo cual vuestro pecado permanece en vosotros. San Juan, capítulo 9, versículo 39, 40 y 41. 12. Estas máximas, sobre todo, encuentran su explicación en la enseñanza de los espíritus. Cualquiera que conozca los preceptos de Cristo, seguramente es culpable si no los practica, pero como el evangelio que los contiene no está extendido sino en las sectas cristianas, entre estas, ¿cuántas personas hay que no las comprenden? Resulta de esto que todavía las palabras de Jesús son perdidas para la mayoría. La enseñanza de los espíritus que reproduce estas máximas bajo diferentes formas, que las desarrolla y comenta para ponerlas al alcance de todos, tiene de particular que no está circunscrita, y que cada cual, sabio o ignorante, creyente o incrédulo, cristiano o judío, puede recibirla, puesto que los espíritus se comunican por todas partes. Ninguno de los que la reciben directa o indirectamente, puede pretextar ignorancia. No puede excusarse ni con su falta de instrucción, ni con la oscuridad de su sentido alegórico. El que no saca provecho de ellas para su mejoramiento, que las admira como cosas interesantes y curiosas, sin que su corazón se conmueva, que no es ni menos vano ni menos orgulloso, ni menos egoísta, ni menos apegado a las cosas materiales, ni mejor para su prójimo, es tanto más culpable cuanto más medios tiene de conocer la verdad. Los médiums que obtienen buenas comunicaciones son aún más reprensibles si persisten en el mal, porque muchas veces escriben su propia reprobación, y porque si no les cegara el orgullo, reconocerían que los espíritus se dirigen a ellos mismos. Pero en lugar de tomar para ellos las lecciones que escriben, o que ven escribir, su único pensamiento es aplicarlas a los otros, realizando de este modo estas palabras de Jesús. Ustedes ven la paja en el ojo de vuestro vecino y no ven la viga en el vuestro. Capítulo 10, número 9. Por estas otras palabras, si ustedes fuesen ciegos no habrían pecado. Jesús entiende que la culpabilidad está en razón de las luces que se poseen. Así pues los fariseos que tenían la pretensión de ser, y que en efecto eran la parte más ilustrada de la nación, eran más reprensibles a los ojos de Dios que el pueblo ignorante. Lo mismo sucede hoy. A los espíritas se les pedirá mucho, porque han recibido mucho, pero también a quienes se hayan beneficiado de las enseñanzas, les será dado mucho. El primer pensamiento de todo espírita sincero debe ser el de buscar en los consejos dados por los espíritus,
si no hay algo que pueda afectarlo. El espiritismo viene a aumentar el número de los llamados. Por la fe que da se multiplicará también el número de los elegidos. Instrucciones de los espíritus. Se dará al que tiene. 13. Sus discípulos, aproximándose, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y dijo: es porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les está permitido. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo, no oyen ni comprenden. San Mateo, capítulo 13, versículo de 10 a 14. 14. Y les decía: tengan mucho cuidado con lo que hacen, ya que se utilizará con ustedes la misma medida que utilicen para con los demás, y se os añadirá más aún. Porque al que ya tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. San Marcos, capítulo 4, versículo 24 y 25. 15. Se da al que ya tiene, y se le quita al que no tiene. Meditad estas grandes lecciones, que muchas veces os han parecido paradojas. El que ha recibido es aquel que posee el sentido de la palabra divina. Él ha recibido porque ha procurado hacerse digno, y que el Señor en su amor misericordioso, alienta los esfuerzos que tienden al bien. Estos esfuerzos, sostenidos y perseverantes, atraen la gracia del Señor. Son como un imán que señala la senda del progreso, y la gracia abundante que le hacen fuerte para ascender la montaña sagrada, en la cumbre de la cual está el descanso después del trabajo. Se quitará al que no tiene, o al que tiene poco. Tomad esto como una oposición figurada. Dios no retira a sus criaturas el bien que se ha dignado hacerles. Hombres ciegos y sordos, abrid vuestra inteligencia, y vuestro corazón, ved y oíd por vuestro espíritu, y no interpretéis de una manera tan grosera e injusta las palabras de aquel que ha hecho resplandecer a vuestros ojos la justicia del Señor. No es Dios el que quita al que ha recibido poco, sino el mismo espíritu que pródigo e indolente, no sabe conservar lo que tiene y aumentarlo, fecundando la palabra caída en su corazón. El que no cultiva el campo que su padre ha ganado con el trabajo, y que le ha dejado como herencia, ve cómo se cubre ese campo de hierbas parásitas. ¿Es acaso su padre el que le priva de las cosechas que no ha querido preparar? Si por falta de cuidado ha dejado perder el grano destinado a la siembra del campo, ¿debe acusar a su padre si no produce nada? No. No. En lugar de culpar al que había preparado todo para él, de reprocharle sus dones, que acuse al verdadero autor de su miseria, y entonces, arrepentido y activo, se ponga a trabajar con valentía, que rompa el suelo ingrato por el esfuerzo de su voluntad, que lo trabaje hasta el corazón con la ayuda del arrepentimiento y la esperanza, que sienta confianza en la semilla buena que haya elegido de entre las malas, que vierta su amor y su caridad, y Dios, el Dios de amor y caridad, dará al que ya ha recibido, y entonces él verá sus esfuerzos coronados por el éxito, y un grano producirá 100, y otro 1000. Valor labradores, tomen vuestros aperos y vuestros arados, trabajen sus corazones y arranquen de ellos la cizaña, siembren el buen grano que el Señor les confía, y el rocío de amor le hará producir frutos de caridad. Un espíritu amigo. Burdeos, 1862. Se reconoce al cristiano en sus obras. 16. Quienes me dicen: Señor, Dios, no entrarán todos en el reino de los cielos, sino solo los que hagan la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Escuchad estas palabras del Maestro todos los que rechazáis la doctrina espiritista como una obra del demonio. Abrid vuestros oídos. El momento de escuchar ha llegado. ¿Basta llevar la librea del Señor para ser un fiel servidor? ¿Basta decir: soy cristiano, para seguir a Cristo? Busquen a los verdaderos cristianos y los reconocerán en sus obras. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni un mal árbol dar buenos frutos.
Todo árbol que produce malos frutos debe ser arrancado y echado al fuego. Estas son las palabras del Maestro. Discípulos de Cristo, comprendedlas bien. ¿Cuáles son los frutos que debe dar el árbol del cristianismo? Árbol poderoso cuyas frondosas ramas cubren con su sombra una parte del mundo, pero que no han abrigado a todos los que deben reunirse en su derredor. Los frutos del árbol de la vida son frutos de vida, de esperanza y de fe. El cristianismo, tal como lo ha hecho desde hace muchos siglos, predica siempre esas divinas virtudes, procura esparcir sus frutos, pero cuán pocos los toman. El árbol es siempre bueno, pero los jardineros son malos. Han querido reformarlo a su modo, modelarlo a sus necesidades, y lo han podado, disminuido y mutilado. Sus escasas ramas no dan malos frutos, pero nada producen. El viajero que tiene sed y se para bajo su sombra para coger el fruto de la esperanza que debe darle la fuerza y el valor, solo ve ramas áridas que hacen presentir la tempestad. En vano pide al árbol el fruto de vida. Las hojas caen secas, porque la mano del hombre lo ha tratado de tal manera, que las ha quemado. Abrid vuestros oídos y vuestro corazón, queridos míos. Cultiven este árbol de la vida cuyos frutos dan la vida eterna. El que lo ha plantado os invita a cuidarlo con amor, y le veréis producir en abundancia sus frutos divinos. Dejadlo tal como Cristo os lo dio. No lo mutiléis. Su sombra inmensa quiere extenderse por todo el universo. No corten sus ramas. Sus frutos bienhechores caen en abundancia para sostener al viajero extenuado que quiere alcanzar el objetivo. No los recojáis para guardarlos y dejar que se pudran, y que no sirvan para nadie. ¿Hay muchos llamados y pocos elegidos? ¿Es que hay acaparadores para el pan de la vida, como los hay a menudo para el pan material? ¿No se hay de este número? El árbol que da buenos frutos debe darlos para todos. Marchad a buscar a aquellos que están fatigados. Conducidles bajo las ramas del árbol y compartid con ellos el abrigo que os ofrece. ¿No se recogen uvas en las espinas, hermanos míos? Aléjense de aquellos que os llaman para presentarles los abrojos del camino, y sigan a los que os conducen a la sombra del árbol de la vida. El divino Salvador, el justo por excelencia, lo ha dicho, y sus palabras no pasarán. Aquellos que me dicen: Señor, Señor, no entrarán todos en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Que el Señor de bendición os bendiga, que el Dios de luz os ilumine, que el árbol de la vida dé sus frutos para ustedes en abundancia. Creed y rogad. Simeón. Burdeos, 1863.